¿Cómo podemos identificar la choledad hoy, así, al siglo XXI, aterrizado en 2025? La educación sí es, como nunca antes en el Perú, un espacio de inclusión y exclusión. La educación se ha convertido en el Perú como un espacio de reproducción de desigualdades, de inclusión y exclusión, donde lo cholo se define también por las redes que maneja en el espacio educativo. Es decir, para cierta antropología, el mito de Incarrí era la gran interpretación de la mitohistoria peruana, y Arguedas te lo está diciendo muy temprano en los años 50, que el mito de Incarrí solo es recordado por los ancianos, ya no por los jóvenes. Los jóvenes quieren migrar, los jóvenes se quieren volver mestizos o cholos, quieren articular el campo a la ciudad. Ahora todo el mundo usa polos con frases alusivas a lo que significa ser cholo, soy cholo power, cholo emprendedor, que cae también en un superficialismo económico que ha sido muy bien capitalizado. O el ¿no? cholo cosmopolita, ¿no? Donde lo cholo termina siendo algo así como algo positivo, algo hasta aspiracional, ¿no? ¿Qué es la antropología y para qué sirve? ¿De qué manera nos podemos reconocer entre nosotros mismos? El día de hoy vamos a hablar sobre este y otros temas. Ha venido aquí Pablo Sandoval, editor de La Siniestra, antropólogo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al Buen Librero. Hola, ya Franco. Aquí, a gusto y gracias por la invitación. Esta cuestión de buscarle el utilitarismo a todo, ¿de dónde viene? ¿Para qué serviría, en todo caso, la antropología? Mira, es una pregunta complicada de responder, ¿no? El para qué, ¿no? Puede servir para muchas cosas, ¿no? Lo que yo intento un poco reflexionar es pensar precisamente cómo ha servido la antropología en distintos momentos del siglo XX peruano a distintos proyectos culturales, políticos y sociales, y cómo una disciplina como la antropología en el Perú fue, pero no solo fue exclusivamente una disciplina académica, sino también fue una disciplina que se vinculó con el Estado, con la política, con los movimientos sociales, y ese vínculo definió el perfil, ¿no?, de el tipo de ciencia que se hacía en el Perú. Ahora, cuando uno piensa en cuál era la preocupación de la antropología, es una preocupación, y lo hablábamos anteriormente también, un tanto paternalista, ¿no? Era la de llevar al indio a que se convirtiese en ciudadano de la República, en que pudiese encajar dentro del Estado, y se le veía de cierto modo con otredad, ¿no?, con distancia, para poderlo arrastrar a eso que llamaban civilización. Sí, o sea, es decir, la antropología, si bien es cierto, nace institucionalmente como disciplina en el Perú en la década del 40, en realidad la antropología se entronca con varios antecedentes. Uno de ellos, quizás el principal, ha sido el indigenismo en el Perú, en los Andes y en toda América Latina, que tiene como ejes centrales a países como México, y en términos más académicos, la teoría cultural norteamericana de los años 40, 50, y diría hasta los años 60, ¿no? En ese interín, la antropología en América Latina y en el Perú en particular también se entronca con intereses por una ansiada, un proyecto muy ansiado que es modernizar al indio, ¿no? Sacarlo de su zona tradicional, su cultura tradicional, y motivarlo, incentivarlo a que se transite o se traslade a la zona de la modernidad, donde finalmente este indio, convertido en campesino, en ciudadano, en cholo o cualquier otro registro cultural, finalmente entraba a la modernidad. Este no era tampoco un problema nuevo. Ya anteriormente, por ejemplo, Mariátegui había hablado a propósito de cuál era el problema de la tierra, particularmente, ¿no? Y Mariátegui, además, es importante por pensador social y político del siglo XX, quizás el más brillante y el más profundo y denso. Sin embargo, Mariátegui, además, es un actor muy importante de esta historia de la antropología, porque él es el organizador intelectual, el que le da línea, el que presta, el que construye un discurso. A mi parecer, es uno de los principales creadores de ficciones sobre el problema del indio y el problema de la tierra, ¿no? Para mencionarte solo un episodio entre muchos otros posibles, ¿no? Cuando Valcárcel escribe su famoso ensayo Tempestad en los Andes,
es incentivado por Mariátegui para que escriba ese ensayo, que también se publica en las páginas de la revista Mauta, y Mariátegui le hace el prólogo al libro. Es decir, más o menos dos jóvenes intelectuales en el Perú oligárquico todavía están ya colocando el tema del indio como la matriz fundamental de una verdadera sociedad peruana, ¿no? Donde los intérpretes de la nación peruana eran principalmente o provenían de la literatura, pienso en López Albújar o Ciro Alegría, y son sustituidos, y diría sobre todo desplazados, por las nacientes ciencias sociales y la antropología, que dicen, basta de imaginar literariamente a la nación y el problema del indio, vayamos a hacer trabajo de campo con los actores reales, que son estos indios o campesinos, ¿no? O sea, que contradice un poco lo que Víctor Andrés Belaúnde había asumido. La nación existe en tanto la imaginemos. Él, desde su matriz hispanista y o su matriz mestiza de la nación, digamos, es que la antropología, digamos que emerge en contra, es una lucha interpretativa sobre la nación. El asunto es quiénes integran la nación, dónde está la nación peruana. Recuerda que desde finales del siglo XIX González Prada ya había planteado el tema de la nación peruana, la verdadera nación peruana está algo así como cruzando la cordillera de los Andes, como de Ticlio más abajito, ¿no? Porque Lima es putrefacta, tiene, digamos, en el lenguaje de ahora un lenguaje generizado, ¿no? Bastante dualista, donde Lima es lo femenino y lo masculino, lo viril, lo real, está allí en los Andes, allí en los indios, en esos campesinos que González Prada y en cierta medida Mariátegui solo lo imaginaban porque no tuvieron realmente contactos sistemáticos o reales con ellos, ¿no? Yo diría que es un acto de imaginación de Belaúnde, por un lado, de Víctor Andrés Belaúnde, como también de muchos pensadores, vamos a decirlo, de izquierda hasta cierto momento. Ahora, todos estos choques de paradigma derivan en algo en la antropología particularmente, ¿no? ¿Hacia dónde miramos? Miramos hacia México, y no es una casualidad que dentro del imaginario peruano también muchas personas cuando dicen el Perú se parece a México. Bueno, sea, no sé qué tanto, ese ¿no? es un cliché total, ¿no? Claro. O sea, somos dos países totalmente distintos, claro, con rasgos comunes, la lengua, por ejemplo, pero cuyas historias de formación de estados, de un sistema de inclusión, de un sistema de partidos, o la relación del Estado y la sociedad, hay claras diferencias, ¿no? Yo he vivido en México a varios años y claro, yo he podido percatarme de que las diferencias son no pocas, yo diría sustanciales, ¿no? Entonces, ¿cuál fue de pronto esa principal diferencia que podría haber, y para que la gente un poco lo pueda entender, entre el indigenismo mexicano y el peruano? Para decirlo en breve, en México la antropología nace como una ciencia del Estado. Literalmente es una ciencia política, en tanto una ciencia del Estado. Es una antropología que nació para dirigir el proceso de cambio cultural y de mestizaje en México. Es un proyecto ideológico mucho más complejo de explicar, pero en breve es eso. Es decir, es una ciencia que nació para el Estado, ¿no? Y por el Estado en un México postrevolucionario. En Perú no fue así. La antropología, si bien nace en el Perú en dos universidades, en Cusco primero y en San Marcos después, sus intelectuales, sus propuestas, sus principios, su posición política siempre fue en contra de los proyectos de modernización del Estado. Yo creo que ahí está sustancialmente la diferencia, que explica más bien las orientaciones teóricas, las orientaciones políticas de los antropólogos y también su inserción con los movimientos sociales, que yo creo que es fundamental comparar y diferenciar México y Perú. El Estado recién empieza a ver al campesino y al indígena como un sujeto político recién a partir de los años 60, cuando ya la Federación de Comunidades Campesinas en el Perú ya empiezan a tomar cierto protagonismo y se produce pues también un fenómeno migratorio y demográfico que va a cambiarlo todo, que son las migraciones a la ciudad, pues, ¿no? Sí. La antropología nace también con una paradoja, ¿no? Si bien su sujeto central fue el indio y su proceso de modernización y cambio cultural en los años 40, 50, es el preciso momento, es la coyuntura histórica donde también se inicia un proceso no planificado por la antropología, que es la migración del campo a la ciudad. Es decir, hay una suerte de desfase entre la antropología que nace como una ciencia y con una agenda muy clara y un proceso migratorio del campo a la ciudad que cambia completamente la zona de interpretación del país de la zona rural a la zona urbana. Y la antropología, al menos en esa coyuntura, no estaba preparada para tal
yo le llamo en el libro, para esa revolución cultural. ¿Es válido utilizar aún hoy el término indio? En tanto los actores sociales se reconozcan como tal, sí, ¿no? Ahora, yo muchas veces me pregunto, en el marco de estas reflexiones que tengo, si el concepto de indio en realidad es un contexto que siempre es contextualizado, es en qué contexto alguien define al otro como indígena y en qué contexto un colectivo o un individuo se autodefine y se autopercibe como indígena, ¿no? Es decir, no solo son conceptos relacionales, sino sobre todo conceptos contextuales, situacionales. En ese tema de la percepción, por ejemplo, no tantos censos nacionales que han habido, y también la categoría mestizo ha estado ahí apareciendo a veces como un comodín o como un pivot, ¿no? O sea, claro. Es decir, no me reconozco necesariamente como indígena, no me reconozco como blanco, soy mestizo. Sí. Ahora, hay una propuesta de mestizaje, no sé llamarlo conservadora, no sé si llamarlo oligárquica, pienso en Víctor Andrés Belaúnde, sin duda Ribagüero, ¿no? Basadre, a su modo, sin duda alguna, Porras de Barrenechea. Ahora que lo pienso, todos historiadores, digamos, ¿no? Es decir, hay una propuesta historiográfica hasta cierto momento donde se pensó del busto, en fin, ¿no? Hay cosas así raras todavía que se escriben, ¿no? Sobre lo mestizo. Y los antropólogos, yo diría que la ciencia social en general, no conservadora o no hispanista, ha sido muchas veces muy reacia al concepto de mestizaje, quizás porque la interpretan desde su lado más hispanista conservador. En parte tienen mucha razón. Ahora, hay un antropólogo que es conocido por todos nosotros, José María Arguedas. Yo pienso en Arguedas en este caso más como antropólogo que como literato, aunque estamos hablando del mismo individuo, ¿no? Del mismo productor y creador cultural. Sin embargo, si uno mira con detenimiento la obra antropológica de Arguedas, va a encontrar allí, me parece a mí, dos elementos. Primero, es un teórico del cambio cultural. Arguedas, en sus etnografías y en sus escritos antropológicos, tiene una propuesta teórica del cambio cultural donde aparece la categoría precisamente de mestizo y el proceso de mestizaje como algo positivo, claro, pero como algo positivo que integre dinámica y conflictivamente los polos tradicionales y modernos de la sociedad peruana, y donde lo indígena y lo mestizo no sean contradictorios en base al estigma, sino como el encuentro creativo, aunque conflictivo, y que le avisoraba como un porvenir de la sociedad peruana. Y dicho sea de paso, también ahora que menciono a Arguedas, algo que muchos de mis colegas y antropólogos en general no se percibe mucho, es que Arguedas era un personaje que tenía mucha esperanza sobre el cambio cultural, no tanto en la sociedad rural, sino sobre todo en las ciudades, que para mí fue una sorpresa de lectura de los últimos años. Hay mucha evidencia de que Arguedas creía que el porvenir de la sociedad peruana, precisamente por ese sujeto mestizo que otros llaman cholo, no radicaba tanto en la sociedad rural o en la comunidad campesina, sino en las posibilidades y sus esperanzas de futuro en las zonas urbanas, en las migraciones, en Lima o en ciudades como Chimbote, que lo desplaza además hacia su última novela, ¿no? Hay una visión, y te mencionaba Guillermo Nugent anteriormente, porque él hablaba a propósito del concepto de lo que está cerca y lo que está lejos. Lo que está cerca es lo que nos importa, lo que está lejos prácticamente es aquello que es técnicamente invisible, y hasta que no aparece o se manifiesta de alguna manera, ya sea violenta o a irrumpir y quebrar el orden, no nos es realmente relevante, ¿no? Tenemos como ciencias duras como la economía, el derecho, me perdonarán mis colegas sociólogos, cierto tipo de sociología, ¿no? Por mencionar también a la antropología, no me escapo, ¿no? Pero también es cierto que si uno ve el proceso de conformación de la antropología en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, han sido particularmente los antropólogos, con sus sesgos, con sus prejuicios, los que precisamente han hecho el esfuerzo sistemático de acercarse a esa llamada alteridad o esa llamada otredad, para registrarla, para clasificarla, para interpretarla, para representarla, ¿no? Una idea que mi profesor Carlos Iván de Gregorio mencionaba siempre en San Marcos, es que la antropología contribuyó
pese a todas sus limitaciones, a construir una imagen más plural de la historia de la sociedad peruana, a partir del conjunto de monografías etnográficas que los antropólogos escribieron por más de, ya vamos, 80 años de antropología en el Perú. Es una cuestión que va ya no solamente del campo a la ciudad, ¿no? Sino que también se da el proceso inverso. Y pienso también en qué lejanas están estas discusiones, por ejemplo, dentro de las mismas personas. Y no por un afán paternalista, ojo, sino por un proceso evolutivo que se ha dado a lo largo de las generaciones y que deviene con lo que tú me estabas contando hace un rato, ¿no? Todo lo que hemos estudiado o que podemos saber de antropología se desvanece cuando hoy en día tienes a un comunero campesino que se autopercibe como indígena, pero quiere ser empresario minero y está concentrado en eso, ¿no? Sí, o sea, son, digamos, cosas como más o menos obvias, pero siempre es necesario repetirlas, ¿no? Las identidades no son lineales, las identidades no son evolutivas, las identidades son contextuales, son procesuales, corresponden a situaciones concretas muy específicas. Y la labor de la antropología, como de toda ciencia social en realidad, es precisamente reconstruir esos procesos, comprenderlos, el preguntarnos no tanto que el antropólogo deje de lado esa suerte de ímpetu moral de estar diciéndole al otro qué identidad tiene, sino más bien averiguar etnográficamente el proceso de etnogénesis étnica, en este caso, de los propios actores sociales, ¿no? Es decir, cómo deviene lo indígena como estigma, ¿no? En un Perú oligárquico. Pasó la reforma agraria en un país neoliberal porque estos actores sociales 50 años después se quieren autorreconocer como indígenas, ¿no? Eso es necesario explicarlo. Y es también necesario explicar, que es lo que a mí particularmente me interesa, por qué los antropólogos también cambian de universos conceptuales. Y eso hay que explicarlo. Por ejemplo, muchos colegas que yo registro en el libro, los investigo, tenían un aparato conceptual y político de clase, de campesinismo. 20 años después, en los años 80, están hablando de indígenas o desde una propuesta culturalista, y esos cambios nunca han sido explicados, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas aquí la relevancia que tuvo de pronto el informe de Ushurajay, ¿no? Ahí tú mencionas, ¿no? Se cae sin reparos en las escenizaciones más flagrantes al construir la imagen de los comuneros desde la alteridad radical. Y rematas diciendo, los campesinos cometieron estos actos, según el informe, no tú, debido a la postergación y subordinación cultural, al estar atrapados en las enormes distancias materiales y emocionales que los separaban del Perú oficial. Perú oficial, entre comillas, ¿no? Sí, o sea, digamos, el informe Ushurajay es un hecho emblemático, no el único, pero sí es un hecho emblemático, digamos, en la discusión que estamos ahora en esta conversación, de cómo cierto tipo de antropología construyó una imagen exotizada, distante. También hay un distanciamiento, diría por momentos hasta emocional, respecto a los campesinos, a los indígenas, ¿no? Pero, y además eran antropólogos que tuvieron una participación política activa en los años 80, que es también lo que a mí me interesa, millones, vinculados, por ejemplo, ¿no?, a Vargas Llosa y al movimiento Libertad, ¿no? Y eso es algo que los antropólogos solemos, en nuestras historias, solemos agarrar la alfombra y meter eso debajo para que esas cosas no se dicen, ¿no? Pero sí, hay que decirlas y explicarlas, así como también hubo una antropología activamente de izquierda, que asumieron posturas políticas también exotizadas y exotizantes y distantes de la sociedad rural, ¿no? Es decir, para mí el distanciamiento emocional, el exotismo, hasta conceptual, no es algo que sea exclusivo de la derecha, también es de la izquierda, ¿no? Y ocurrió, y tú lo mencionas, ¿no? Por ejemplo, algunos informes que se enviaban planteaban lo siguiente, ¿no? Nosotros somos personas iluminadas que vienen a enseñarle a los campesinos por dónde deben de ir. Ya sabemos por lo iluminados por dónde va, claro, un poco el asunto, pero mencionan, y estos son evidentemente antropólogos con una marcada posición de izquierda, pero también con un profundo desprecio al campesinado. Sí. Visten con harapos, creen en supersticiones, claro, ¿no? Entonces, esa mirada muy por encima de uno y de otro lado, sí, ha generado un imaginario popular que creo que deviene pues en dos caminos, ¿no? Uno es, no me preocupo
de lo que les pase a ellos porque no me toca a mí, por lo tanto no existe. O el otro es, pobrecitos, hay que enseñarles y hay que adoctrinarlos porque el único camino es la educación, desde mi punto de vista y desde el discurso oficial. De los procesos de cambio que ocurrían, ¿no? Es decir, para cierta antropología, el mito de Incarrí era la gran interpretación de la mitohistoria peruana, y Arguedas te lo está diciendo muy temprano en los años 50 en su etnografía de la comunidad de Puquio, que el mito de Incarrí solo es recordado por los ancianos, ya no por los jóvenes. Los jóvenes quieren migrar, los jóvenes se quieren volver mestizos o cholos, quieren articular el campo a la ciudad. Entonces, pues, digamos que para Arguedas no tiene una mirada ni distante ni exotista de ese mundo rural que está cambiando culturalmente de manera muy rápida, y él tiene intuiciones etnográficas muy fuertes. Para mí lo sorprendente es que esas intuiciones de Arguedas se dan en los años 50, y 30 años después, en los años 80, tenemos el informe de la Comisión Guchurajay, que uno, visto desde el presente, dice, tenemos que explicar qué pasó. Efectivamente, ¿no? Y tú lo retomas en palabras de Fuensalida, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, la cuestión indígena es un problema que en el Perú pasa a la historia, ya que el indio pierde su raíz en la tierra y deja por fin de ser indio para diluirse en migrante, en el tecnocriollismo achorado de los medios de masas o en el cosmopolitismo barato de un nuevo utopismo, el American Dream. Sí, bueno, en otra parte, por esos mismos años, el propio Fernando Fuensalida, ¿no? Un gran antropólogo peruano, pero con opiniones discutibles, a propósito del informe Guchurajay, decía que ellos, los antropólogos, tenían la misión casi moral de hablar, de dar la voz o ser la voz de aquellos que no tienen voz, ¿no? Digamos, eso es bien interesante. Eso sería insostenible ahora decirlo. Por supuesto. Lo que hay que reconstruir es instalar esas palabras en el contexto de los 80s, de cosas así que se podían mencionar, ¿no? Ahora, y explicar. O sea, y compararlo con el American Dream. O sea, También. yo no creo que existe indigenistamente algo parecido al American Dream, ¿no? No, eso es una fantasía nuestra, sea por el lado de su negación o por el lado de su aspiración, ¿no? En fin, ahí volver a Mariátegui para darnos cuenta que el American Dream es una fantasía, ¿no? Y claro, y también, bueno, tú aquí, bueno, no sé si decir que le das con palo, pero mencionas a Hernando de Soto, ¿no? Que menciona lo siguiente, que pretende escribir una historia sin conflictos ni autoritarismos, porque le interesa proponer un terreno de encuentro entre dominadores y dominados, donde todos son empresarios. Es decir, la propuesta liberal, según la cual todos son ciudadanos, es sustituida por la condición económica. Y si nos vamos mucho más atrás, no solo la condición económica, sino el título nobiliario. El título nobiliario expresado a través de títulos, ¿no? Hago el match otra vez con lo que decía Guillermo Nubes, ¿no? La escritura o la llegada de la escritura aquí en el país no solo permitió el hecho de dividir al país entre alfabetos y analfabetos, entre los que saben y los que no saben, sino el hecho de poder inscribir la propiedad, ¿no? Es decir, tener el don de decir, ok, esto puede llegar a ser mío, ¿no? Entonces, esto cae evidentemente pues en la ficción, y es el sueño húmedo de algunos capitalistas. Claro. De la meritocracia, ¿no? O sea, si tú eres pobre porque quieres, ¿no? Claro. Mira, ahora que mencionas a Hernando de Soto, yo pude revisar un poco el debate, las reseñas de su libro. Estamos hablando del Otro Sendero. Del Otro Sendero en los años 80, un libro emblemático, además que es Hernando de Soto, Mario Ghibellini y Enrique Gersi, por si nos enjuician por no mencionarlos, ¿no? Porque tuvieran ellos un problema legal, me parece, al respecto, ¿no? Sobre la autoría del libro. Pero de lo que yo he podido revisar para volver a los 80s y entender el debate y los planteamientos de Hernando de Soto, creo que no hay reseña en realidad más poderosamente crítica de la visión de Hernando de Soto, que es una reseña que escribió el gran historiador marxista peruano Alberto Flores Galindo. Exacto. ¿No? El Taita. Que si mal no recuerdo el nombre de la reseña es Conquistadores otra vez, me parece, ¿no? Donde me parece que Flores Galindo cuestiona fuertemente esa historia sin conflictos y sin fisuras, ese relato nacional que Hernando de Soto plantea muy temprano en los años 80, que tiene resonancias en la antropología, ¿no? Hay una antropología liberal y neoliberal que se empieza a coser desde los años 70 y 80, y que esa visión del país,
yo trato de decirlo muy explícitamente, una ciencias sociales neoliberales, porque así hay que mencionarlas, empieza a cocinarse ya de manera más clara en los años 80 y que se expande de la antropología a la sociología, al derecho, a la economía y obviamente a la historia, ¿no? Una historia, una narrativa histórica que cuenta el presente y el pasado en términos de un discurso yo diría no solo liberal sino neoliberal, ¿no? Claro, una historia sin conflictos, sin fisuras, sin tensiones, una mirada hasta cierto momento evolucionista, ¿no? De la República Peruana. Y diría hasta reduccionista, porque, a ver, plantear que el pasado fue romantizado y que no habían conflictos y que hay que rescatar lo positivo, ha devenido pues en algunas opiniones, por ejemplo, contra este programa, ¿no? Que yo trato ese tipo de temas, son temas que alientan al divisionismo, que alientan el odio entre peruanos. ¿Por qué fomentas el odio y el resentimiento? Sí, claro. Entre peruanos, ¿no? Pero claro, a ver, han habido dos cosas que aquí han impactado significativamente, ¿no? En principio, el lastre que fue Sendero Luminoso y el conflicto armado, creo que terminó por dilapidar cualquier intento de pensamiento crítico. Y por segundo camino está también la idea pues de que si nosotros planteamos un pasado en el que fuimos gloriosos y nos condensamos únicamente en héroes y figuras, que es lo que justamente tú mencionas, hacías el match también con Víctor Andrés Belaúnde, claro, tapamos así los huecos que hemos tenido como república y los intentos escasos del Estado por llegar a otros lugares en los cuales ni siquiera se conoce lo que es Estado. Y me parece hay una lucha interpretativa muy, muy importante para mí, para saber el mundo intelectual, cómo se está desplazando, cómo gira y cómo tiende también ambivalencias, ¿no? Hay las ciencias sociales esperando y el mundo intelectual peruano, es una tendencia global, pero hablaré de momento solo del Perú, hay una impronta anticrítica y en el caso peruano antimarxista muy fuerte a partir de la década del 90, que coincide con el movimiento neoliberal peruano, o lo que Portocarrero o Liar llamaron la idea crítica del Perú, ¿no? Y se instalan otras agendas de investigación. No hay ningún problema que no sean marxistas, no tienen por qué serlo, sino que son abiertamente antimarxistas, digamos, ¿no? Y que instalan una agenda de investigación que yo considero que es una agenda de investigación que esconde, ¿no? Su impronta liberal y neoliberal, ¿no? Y hay una lucha interpretativa sobre la historia peruana que pocas veces queremos reconocer, ¿no? Por ejemplo, la crítica que hay a la teoría de la dependencia, a la interpretación marxista que hay de la historia peruana, y me parece que el espacio temporal donde hablo ahora más por el lado de los historiadores, el espacio temporal donde esa disputa es mucho más abierta y más significativa, no es el siglo XX, es el siglo XIX. Es decir, la fundación de la República, sus avatares, la elaboración de héroes nacionales, ¿no? Que en la agenda anterior de los años 60, 70 y 80 habían sido no reconocidos y ahora se pretende reinstalar como los próceres de una república peruana, ¿no? Eso para mí es interesante, no tanto porque yo pueda asumir una postura u otra, sino lo que me interesa, y para mí es muy importante ver la lucha interpretativa dentro del campo intelectual peruano, porque eso hay que explicitarlo y que una historia intelectual debería precisamente reconstruir y contextualizar. Es decir, toda propuesta historiográfica, sociológica, antropológica siempre tiene un rostro y un eje ideológico y político, y que me parece lo más sano es explicitarlo, ¿no? Más allá de la rigurosidad académica que siempre debe prevalecer, claro está. Claro, que interpretarlo y contextualizarlo también requiere pues de despercudirse de ideologías y de prácticamente posiciones políticas, ¿no? Tú lo mencionas aquí, ¿no? Evidentemente entre historiadores, sociólogos, antropólogos, hay disputas. Sí, claro. Y por el otro lado tienes abogados, tienes a economistas y tienes a otro tipo de especialistas que básicamente son pragmáticos y se adaptan a situaciones, ¿no? Por ejemplo, que no dejan de tener intereses creados entre ellos, pero digamos que el pragmatismo a lo que te invoca es a un objetivo en común y ya. O sea, más de eso no hay. Sí.
O sea, yo creo que la antropología, quizás volviendo al punto específico de la antropología, yo creo que el agotamiento de esa forma en que ellos imaginaron la nación, buscaron construir un relato de país, ¿no? Un relato que pueda coser los distintos fragmentos culturales del país y construir un nuevo relato fundacional de la nación en clave cultural, en clave indígena o en clave campesinista, se agota claramente hacia fines de la década de 1980, que coincide con múltiples coyunturas: la derrota de Izquierda Unida, en realidad su autodisolución, la emergencia de Fujimori, el contexto neoliberal. Ese tipo de antropología que yo trato en el libro se agota en esa coyuntura. Ahora, eso no quiere decir que la antropología desaparezca ni se agote en sí misma, solo que emerge otra forma de pensar la antropología, y yo diría también las ciencias sociales, en construir otro tipo de relato nacional. Por ejemplo, mencionabas a Hernando de Soto. Claramente, la propuesta del sujeto nacional que Hernando de Soto trata de constituir en los 80, que es algo así como el microempresario, se convierte en los 90 en adelante en el sujeto emprendedor, ¿no? Y lo que hace la ciencia social es básicamente validar ese tipo de relato nacional, ¿no? Con un lenguaje distinto, pero básicamente se conduce por ese lado, ¿no? Y yo creo que ahí estas ciencias sociales que yo traté de registrar entre los 40 y los 80 prácticamente desapareció en la actualidad. Efectivamente, ¿no? O sea, quiero leer esto porque página 225 es devastador, ¿no? Los frutos conservadores tardíos de las universidades peruanas fueron también afectadas por la ola progresista y marxista de las décadas previas, es decir, es una respuesta a eso. Si en los años 70 la teología de la liberación orientó a muchos intelectuales cristianos hacia posiciones más bien progresistas e incluso radicales, en los años 80 comenzaron a verse los frutos del trabajo de el Opus Dei entre las élites intelectuales católicas. Podríamos decirlo, o sea, que incluso con su propia mano. Sí, claro. La izquierda peruana terminó por destruirse. De autodestruirse, ¿no? Efectivamente. Así digamos, ¿no? Y lo cual no implica que pueda surgir o que ha habido intentos intermitentes de los 90 en adelante de conectar otra vez las ciencias sociales con el pensamiento progresista, ¿no? Yo creo que de las experiencias críticas de la sociedad peruana o latinoamericana hay dos que yo rescato particularmente. Una, sin duda, es la teología de la liberación, ¿no? Que tuvo un impacto muy fuerte en el pensamiento crítico en el país, ¿no? El segundo, cuyos efectos ya están casi extintos, desaparecidos, pero en su momento fue muy importante, la teoría de la dependencia, ¿no? Que no es exactamente teoría marxista, o no es exclusivamente una interpretación marxista de la historia y la sociedad peruana, pero tanto la teología de la liberación como la teoría de la dependencia marcó una agenda claramente en el pensamiento crítico en el país, ¿no? De eso, si vemos el panorama de los últimos 20 años, queda poco o nada, ¿no? Son más bien núcleos de refugiados intelectuales, o lo que a veces que en broma yo llamo población en aislamiento voluntario, ¿no? Gente que se junta en sí mismo para hablarse en el mismo idioma, pero que no tiene ese vínculo con la sociedad que sí hubo en el periodo histórico anterior, ¿no? Y es por eso que yo diría que esa ciencia social esa antropología y ciencia social vinculada con la sociedad que mantuvo postura de izquierda, ahora no existe. Es una suerte de teorización de la sociedad sin vínculos con la sociedad, ¿no? Yo creo que es un poco de esas brechas, ¿no? La que afecta un poco la poca trascendencia pública, ojo, no digo académica, sino pública, que tienen las ciencias sociales en la actualidad. Yo diría, si es que la izquierda fuese un personaje que tomó pastillas, alcohol, estrelló el auto y no sale del estado de coma. Claro. Y sigue soñando. Está en estado catatónico, digamos, ¿no? Ahora, ya es una postura más personal, no tanto que refleja lo que trato de poner en el libro, ¿no? Yo creo que esa conexión es necesaria, esa suerte de
en el sentido lato de la palabra es necesario, porque el país así lo exige, una politización en el sentido de pensar críticamente el país, de las agendas de investigación de la sociedad peruana y de su pasado, ¿no? Es inviable, ¿no? Esta impronta de pensar políticamente lo que nos pasa, ¿no? Sobre todo pensando en sus posibles horizontes de futuro, ¿no? Porque sin ser ni de izquierda ni nada por el estilo, el mejor pensamiento social del siglo XX precisamente se instaló por la politización, ¿no? Crítica de su interpretación del relato nacional. No menciono a Mariátegui porque ya es demasiado, porque sí ahí vemos una politización muy explícita, pero en personajes como Basadre, Porras, el propio Ribagüero, o sea, no estoy hablando solo de izquierda, sino también de intelectuales conservadores, hasta reaccionarios como Ribagüero, tuvieron una postura política muy clara. Y creo que ese fue el impulso, ¿no? Hasta emocional para interpretar el país. Efectivamente. Esta suerte de dicotomía, ¿no? En eres o no eres, o sea, a dónde vas, ¿no? Eres de izquierda, eres de derecha. Muchos jóvenes ahora también veo que tienen esa tendencia de decir, no, yo soy apolítico. Claro. Pero en ese soy apolítico también se esconde una visión de país, ¿no? También. Sí, claro, ¿no? La ideología permea nuestra vida social. ¿Por qué no tendría que permear nuestra vida intelectual, ¿no? Eso es como más o menos obvio, ¿no? Pero esto esconde también, o sea, cómo es que durante ya décadas se viene fragmentando el uso del debate, ¿no? El debate prácticamente ha pasado a ser casi una guerra de trincheras en el que alguien tira una piedra y se esconde debajo de su propia burbuja de información porque tiene miedo a salir de esa zona de confort y reconocerse, ¿no? Como individuo en el espacio, en la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que eso coincide con que vivimos el tiempo de las trincheras identitarias, ¿no? Es decir, y creo que nosotros, los científicos sociales, también en parte, a veces sin percatarnos del todo, hemos caído también en las trincheras identitarias, ¿no? Por ejemplo, los antropólogos todavía tenemos muchos resquemores, muchas problematizaciones para definir a estas alturas del siglo XXI qué es un indio, o dónde están los indígenas, o cómo cambian sus identidades, ¿no? Tú juntas a tres antropólogos y no se van a poner de acuerdo, ¿no? Y cada quien te va a plantear un relato distinto, ¿no? Porque ahora también existen, o sea, visiones, incluso identitarias, que son sumamente clichés, ¿no? Ahora todo el mundo usa polos con frases alusivas a lo que significa ser cholo, soy cholo power, cholo emprendedor, que cae también en un superficialismo económico que ha sido muy bien capitalizado. O el ¿no? cholo cosmopolita, ¿no? Que precisamente termina despolitizando los procesos de cambio cultural, donde el proceso de cholificación fue clave, ¿no? Es decir, y eso yo en realidad no lo veo tanto en la antropología, lo veo más bien en los relatos literarios, ¿no? Las narrativas literarias, donde lo cholo termina siendo algo así como algo positivo, algo hasta aspiracional, ¿no? Pero que más bien la antropología, bien o mal, sigue registrando situaciones de discriminación, racismo, clasismo, nuevos relatos clasificatorios de exclusión, ¿no? Donde lo cholo sigue siendo todavía ubicándose en situaciones profundas de dominación y discriminación. Frente a un relato, yo diría, más aspiracional, literario, donde lo cholo es más bien algo positivo, algo aspiracional y cosmopolita. El cholo que circula por el mundo tiene poco que ver, me parece a mí, con las situaciones todavía de dominación cultural que existen en el Perú, que no son las de los años 60, ojo, es del Perú neoliberal. O sea, quiero entrar un poco por ahí, yo sé que da para un programa aparte, ¿no? Hablar enteramente de la choledad, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar la choledad hoy, o sí, al siglo XXI, aterrizado en 2025? Yo más bien plantearía cuáles son las situaciones de integración y exclusión cultural y de clase que se da actualmente en la sociedad peruana, ¿no? Y ahí vamos a poder observar realmente cómo ese discurso que llamamos choledad realmente existe y es percibido y sentido como experiencia por los propios actores sociales, ¿no? Por ejemplo, la educación es, como nunca antes en el Perú, un espacio de inclusión y exclusión,
¿no? La educación creo que nunca ha sido efectivamente un espacio únicamente de formación, de desarrollo cognitivo, de capacidades académicas, teóricas, metodológicas. La educación se ha convertido en el Perú como un espacio de reproducción de desigualdades, de inclusión y exclusión, donde lo cholo se define también por las redes que maneja en el espacio educativo. Esto, ¿no?, que Bourdieu también llamaba, pues, ¿no?, capital social, ¿no? El capital y la distinción. Y el hábitus. Y el hábitus. Es decir, pensar la educación en el Perú como un espacio simplemente de reproducción de saberes es precisamente despolitizar el espacio educativo, que es un espacio de lucha, ¿no?, de acaparación de capital, de producción y acaparamiento de capital simbólico. Es ahí, en esos terrenos concretos, empíricos, donde realmente vale la pena, es lo que se piensa al menos desde cierto tipo de antropología, pensar lo chole y la choledad, ¿no? O sea, desde situaciones concretas. Que también choca, pues, ¿no?, con este discurso neoliberal de la meritocracia, ¿no? O sea que... El emprendedurismo, claro, ¿no? efectivamente. Que es, me parece, el sujeto neoliberal, es como la fantasía ideológica del mundo neoliberal, ¿no? En donde el emprendedor se hace a sí mismo, donde para saltar al mercado y para involucrarte en un mundo productivo, primero tienes que conocerte a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo, no puedes ir hacia el mundo a acumular riqueza, ¿no? Esa suerte de espiritualismo neoliberal, yo creo que es el sujeto emprendedor, ¿no? Yo siempre bromeo a veces con amigos o con alumnos, algo así como cuando te dicen mucho, conócete a ti mismo, de repente encuentra cosas feas, ¿no? Es un asunto muy peligroso conocerse a sí mismo, ¿no? Y puede salir cosas horribles. Yo creo que en parte lo que fue en algún momento en los años 60 y en parte en los 70, diría ya como agotamiento en los 80, como la cholificación, como un proceso positivo, democratizador, esperanzador, ¿no? Ese proceso inventivo de la cholificación se transforma a partir de los años 90, cuyo desenlace cultural muchas veces no es tan positivo como se imaginó en su momento, ¿no? Y creo que el emprendedurismo individualista, neoliberal, creo que apunta a eso, ¿no? Ha licuado, ¿no? Ese proceso neoliberal terminó licuando y mutando, ¿no? La esperanza positiva de la cholificación de los años 60 hasta los 80. O sea, voy a citar de repente a una novela, porque creo que las ficciones, como bien dices, a veces reproducen muy bien ese tipo de discurso, ¿no? No me esperen en abril, de Alfredo Bryce. Ya. Hay una escena, por ejemplo, en la que hay un empleado público en el que me parece dialoga en una fiesta que organiza la empresa con el jefe. Y se toman unos tragos y al día siguiente él muy alegremente, porque cree que han sido iguales, le va a solicitar un ascenso. Y el tipo le deja muy en claro a través de una sutileza, que es una mirada de desprecio, que no son iguales, pues, ¿no? Entonces ahí está ejemplificada también la choledad, que a su vez está disfrazada de clasismo, ¿no? Sí, sí, bueno. Y de roles que son invisibles, ¿no? Porque estos roles no se ven. O sea, técnicamente sobre el papel somos todos iguales, pero la interpretación oral que se hace a propósito de la posición de quién es quién dentro de este gran ajedrez, se define en las prácticas sociales y no sabes cómo se definen hasta que te pasa. Mira, los antropólogos no hacemos otra cosa que investigar no la cultura como idea. Me irrita mucho cuando dicen los antropólogos investigan la subjetividad, ¿no? Eso no sé qué es, ¿no? Hasta ahorita no la descubro. Lo que los antropólogos, creo yo, investigan son las prácticas sociales situadas, concretas, encarnadas en cuerpos, que dialogan con otros, que interactúan con diferentes y semejantes, ¿no? Y en esa fricción entre la diferencia y la semejanza es que se dan los momentos sociales de inclusión y exclusión, de dominación y reconocimiento. Yo vuelvo a Arguedas. Arguedas fue un etnógrafo extraordinario. Dicho sea de paso,
es una herejía decirlo ahora, que estamos en un mundo arguediano, un buen rollero, pero creo que Argueda fue mejor antropólogo que literato. Pero en fin, eso es ya herejía mía, ¿no? Fuertes declaraciones, para herejía muchos. mía, o mi desconocimiento de la literatura arguediana, en todo caso, pongo paños fríos, ¿no? Pero él fue una persona muy sensible por su propia biografía, sin duda alguna, pero también muy sensible etnográficamente para ver esas situaciones sociales concretas, ¿no? En ese sentido, Argueda fue un teórico, yo siempre digo que Argueda es un teórico del cambio cultural precisamente porque captó esas prácticas situadas, encarnadas en cuerpos que interactúan con otros. Y en ese terreno la antropología tiene mucha potencia todavía crítica en este país. ¿Por qué crees que de pronto la obra de Arguedas antropológica no es tan difundida como su obra literaria? Por lo comercial. Por varias razones, ¿no? Mira, recién en el año 70 y pocos, me parece que en el año 75, se da la primera edición de un fragmento de la obra antropológica de Arguedas, que fue publicado por la editorial Siglo XXI y editado, no por casualidad, por un crítico literario, Ángel Rama. Tuvimos que esperar, me parece, 2010 o 2011, a propósito del centenario de Arguedas, para que un conjunto de instituciones académicas peruanas, el IEP, la Católica, Editorial Horizonte, y me olvido quizás de 2 editoriales más, disculpen, recién se publicó en varios tomos, me parece que en 7, las obras antropológicas de Arguedas. Ya estaban publicadas sus obras literarias, ¿no? Y artísticas, pero no las antropológicas. Y yo diría que nosotros, los propios antropólogos y también historiadores, no hemos leído sistemáticamente sobre antropológica, ¿no? Para extraer de allí no reverencia, no una lectura crítica, sino extraer de la potencia creativa de Arguedas un conjunto de interpretaciones etnográficas que todavía para mí sigue siendo muy poderosas. Por ejemplo, la forma en que Arguedas interpreta lo mestizo en el Perú. Por ejemplo, yo voy a colocarme acá el traje de paladín de lo imposible, ¿no? Que es, por ejemplo, recomendar tu libro y recomendar también estos libros que publica el IEP, que es Ficciones de la Antropología Peruana. No, ese es San Marcos. No, este es San Marcos, sí. Sí. El del IEP es No hay país más diverso. Sí. Pero a lo que voy es, quienes consumimos usualmente este tipo de textos somos o académicos o somos especialistas. Déjame decirte, y no es sobonería ni patería, pero estoy feliz con la chamba que vienes haciendo en La Siniestra y con el trabajo previo también, ¿no? Porque se publican ensayos que me parece están al alcance de las personas al tener entendimiento, ¿no? Pero a lo que voy aquí es un mercado muy nicho, ¿no? O sea, bueno, sí, claro. ¿Cómo hacemos para sacar estos estudios fuera de esa torre de marfil, ¿no? Sí, mira, ahorita hay muchas herramientas de las redes sociales que permiten conversaciones y programas como el tuyo, ¿no? Que son muy necesarios en un contexto académico muy distinto de hace 20, 30 o 40 años atrás, ¿no? Digamos, la conexión, la circulación de ideas por redes sociales es ahora muy poderosa, ¿no? Y creo que eso es necesario profundizar y extenderlo, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta sobre las ciencias sociales en particular, ¿no? Para que sea consumida por un público más amplio, yo creo que puede haber se puede implementar muchas estrategias de escritura, pedagógicas, ¿no? Formatos de libros, aminorar los costos, eso, marketing, editorial, todo eso puede funcionar y yo creo que es necesario que modernizar nuestro mundo editorial, ¿no? Ubicarlo en el mundo actual, y eso yo no tengo ninguna duda de eso. Ahora bien, dicho esto, creo que no es posible que las ciencias sociales, por más erudita o pedagógica que sea, no va a ser nunca leída por entre comillas, el ciudadano de a pie, si es que las ciencias sociales no se conectan nuevamente con los actores de la sociedad. No hablo de partidos políticos, de hecho eso ya es una palabra vacía de decir partido político ahora en el Perú, sino con movimientos sociales, actores sociales, formas distintas de organización cultural, social y política que existe en el país, en la que nuestro mundo intelectual o no conoce o incluso
le da la espalda, ¿no? Y esa conexión sí existió décadas atrás. Yo creo que las redes sociales es muy importante, pero no es lo único. Y yo me atrevería a decir ni siquiera lo más importante para esa conectividad entre las ideas y las prácticas. El que les demos la espalda puede resultar bastante grave, ¿no? O sea, porque obliga a tener una especie de muerte encerrado en un calabozo de muchos pisos, pero de poco conocimiento, ¿no? Sí, o sea, el mundo intelectual, como tú bien sabes, el mundo académico, global y peruano también ha cambiado, ¿no? Y yo soy profesor universitario, yo soy profesor de antropología en San Marcos, tengo experiencia de edición, de hecho soy parte de, dirijo tanto en San Marcos la biblioteca como el fondo editorial en este momento también. Y creo que la economía política del mundo académico ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ¿no? Es decir, yo creo que el enclaustramiento del mundo académico, su hiperespecialización tan necesaria, ¿no? Tan necesaria, creo que tiene costos. El costo es un costo social, que es el costo de la desconexión con un mundo lector mucho más amplio, que necesita de ideas, necesita de interpretaciones, necesita dialogar con esas, criticarlas, ¿no? Tensar con esas interpretaciones, ¿no? Y hace casi imposible el diálogo en este momento. Es decir, si el mundo político y el mundo social es fragmentado en el Perú, ¿por qué no debería sorprender de fondo que el mundo intelectual y académico está también fragmentado del mundo de la sociedad? Espero que esta conversación se fragmente en likes, en comentarios, que dialoguen entre ustedes. Se produce algo hermoso a veces, que la gente empieza a dialogar entre ellos y un antropólogo le responde a un historiador, porque sé que nos ven académicos también, así que los invito a ver este programa y agradecerle, por supuesto, a Pablo que haya venido aquí. Muchas gracias por haber venido. A ti, Gianfranco, y espero no irritar tanto a mis colegas antropólogos por las cosas que he dicho aquí. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Y otra vez, porque sé que esto ha ocurrido, pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau.